Kenia López Rabadán quedó exhibida en su propia conferencia de prensa, y lo que salió a la luz, según fuentes que siguieron el momento en tiempo real, supuestamente destruye por completo la imagen que ella misma construyó durante años frente a las cámaras. No fue un tropiezo menor, no fue una mala tarde, no fue una pregunta que la agarró desprevenida. Según lo que se reportó ampliamente, fue una contradicción tan brutal, tan documentada, tan imposible de defender, que la propia senadora tuvo que refugiarse en respuestas vagas, en un lenguaje técnico vacío y en una pose de ignorancia que absolutamente nadie en esa sala se creyó. Y si quieres entender por qué este momento se volvió viral, por qué miles de mexicanos están furiosos, y por qué lo que dijo esa tarde ya no tiene fecha de vencimiento, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque aquí lo vamos a desmenuzar todo, sin filtros y sin matices innecesarios. Hay algo que duele más que una mentira común. Duele más cuando la persona que supuestamente miente lo hizo con micrófono en mano, frente a cámaras nacionales, con cara de convicción absoluta, aplaudida por miles de personas que le creyeron cada palabra. Eso, de acuerdo con múltiples reportes y grabaciones que circularon tras el episodio, es exactamente lo que habría construido Kenia López Rabadán durante años. Y lo que ocurrió en esa conferencia, según todo lo que trascendió, fue que alguien le recordó sus propias palabras. Sus propias palabras. Las mismas que pronunció con fervor, con indignación, con esa convicción que la hizo famosa en tribuna. Y lo que vino después, mis amigos, es uno de los espectáculos de doble cara más documentados que ha dado la clase política mexicana en tiempos recientes. Prepárate, porque esto apenas empieza. Hay que poner el contexto sobre la mesa, porque sin él no se entiende la magnitud de lo que supuestamente sucedió ese día. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI conocido en todo México como Alito, según reportes periodísticos que circularon ampliamente, habría viajado a Estados Unidos para presentar una queja formal ante el Departamento de Estado norteamericano. La petición, de acuerdo con lo que trascendió en medios nacionales e internacionales, habría sido que se investigara y que incluso se suspendiera la visa a 3 consejeros del INE, Arturo Castillo Loza, Rita B. López Vences y Frida Denis Gómez Puga. La razón que supuestamente esgrimió el partido fue que estos consejeros estarían obstaculizando la emisión de lineamientos de precampaña y actuando en favor del gobierno en turno. El escándalo fue inmediato. Las reacciones llegaron desde todos los ángulos del espectro político. Y entonces una periodista le preguntó a Kenia López Rabadán su opinión al respecto. Una pregunta directa, sin trampas, sin doble filo aparente. Y lo que vino de regreso, según quienes siguieron la transmisión en tiempo real, fue una actuación que tiene a mucha gente indignada hasta el día de hoy. Y si quieres seguir de cerca todos los casos como este, con el mismo nivel de detalle y la misma profundidad, suscríbete a esta plataforma, porque apenas estamos calentando motores. Kenia López Rabadán es senadora del PAN. Ha sido una de las voces más visibles y más encendidas de la oposición en el Senado de la República durante años. Y durante ese tiempo, de acuerdo con grabaciones que volvieron a circular masivamente en redes sociales tras este episodio, supuestamente salió a defender al INE con una intensidad que pocos políticos mexicanos igualaron en ese periodo. Según esos registros que miles de usuarios rescataron y difundieron, habría estado entre quienes celebraron abiertamente las marchas del "El INE no se toca", habría hecho declaraciones públicas en tribuna que calificaban esa movilización como un ejemplo de democracia viva y activa, y habría aplaudido que cientos de miles de mexicanos salieran a las plazas a defender una institución que, en sus propias supuestas palabras, era el corazón del sistema electoral del país. Eso, al menos, es lo que varios medios y usuarios recordaron en el preciso momento en que ella intentó responder la pregunta sobre Alito. Y aquí viene el primer golpe de hipocresía que vale la pena analizar con todo el cuidado que merece, porque lo que supuestamente dijo Kenia en tribuna hace algunos años contrasta de forma estrepitosa, casi dolorosa,
con lo que dijo frente a la prensa ese día. Un contraste que no requiere edición ni manipulación, solo requiere memoria. Según fuentes que recuperaron las declaraciones originales y las pusieron a circular de nuevo tras la conferencia, Kenia habría agradecido públicamente desde el Senado a los cientos de miles de mexicanos que salieron a las plazas a defender al INE. Habría calificado esa jornada como un día histórico para la democracia mexicana. Habría dicho, de acuerdo con lo que circuló en múltiples plataformas, que lo que estaba en juego era la libertad, las instituciones, el árbitro electoral que garantizaba que los votos valieran. Que México entero le estaba diciendo algo muy claro al entonces presidente. Que quien quería tocar al INE, quería, en sus supuestas palabras, amarrar al árbitro electoral para que no pudiera fallar en su contra. Todo eso lo dijo, con micrófono, en tribuna, aplaudida, grabada. Y ahora, frente a la prensa, cuando le preguntan si apoya que su propio partido, el partido que ella representa y del que forma parte activa, haya ido a pedirle al gobierno de los Estados Unidos que investigue a los consejeros de ese mismo INE, que ella defendía con tanto fervor, la respuesta que supuestamente dio fue tan tibia, tan evasiva, tan envuelta en el lenguaje de quien no quiere pagar el costo de ser honesta, que la sala entera reaccionó con incredulidad. Y la pregunta que nadie pudo evitar hacerse fue una sola. ¿Dónde quedó esa convicción? ¿Dónde quedó la senadora que defendía al INE como si fuera cuestión de vida o muerte democrática? ¿Dónde quedó todo eso? Porque mira, una cosa es cambiar de opinión. La política cambia, los contextos evolucionan, y hasta un político puede madurar en su postura con el tiempo. Eso es comprensible y hasta esperable. Pero lo que supuestamente ocurrió en esa conferencia no fue una evolución intelectual ni una actualización de criterios. Fue una evasión calculada. Según los reportes que se acumularon durante los días posteriores al episodio, cuando la periodista le dejó claro que quien presentó la queja ante el Departamento de Estado fue precisamente Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente de su propio partido, Kenia habría respondido con algo que se puede resumir en 4 palabras. Pues él tiene derecho. Eso, él tiene derecho. Y ya lo sabes, mis amigos. Esa es exactamente la respuesta de alguien que sabe perfectamente que no tiene salida limpia, pero que tampoco quiere pagar el precio real de ser honesta con quienes la escuchan. No dijo que lo apoyaba. No dijo que lo repudiaba. No dijo absolutamente nada concreto. Y eso, en sí mismo, según todo lo que se analizó tras el episodio, dice más que cualquier declaración explícita. Suscríbete ahora a este espacio si no quieres perderte la parte que más está haciendo hablar a la gente. Porque el segundo golpe de hipocresía en esta historia es todavía más concreto, todavía más documentado y todavía más difícil de ignorar. La senadora, según lo que se reportó en varios medios y en la grabación que circuló ampliamente en redes durante días, no se quedó simplemente en el «él tiene derecho». Intentó construir una respuesta más elaborada, más técnica, más vestida de argumentos jurídicos que le dieran una salida presentable. Y lo que dijo, de acuerdo con lo que trascendió, fue que cualquier mexicano, cualquier dirigente de partido, tiene derecho a acudir a instancias internacionales cuando siente que sus derechos, o los de su organización, han sido vulnerados. Que para eso existen los mecanismos multilaterales, que eso es parte de los compromisos internacionales del país. Una respuesta técnica, formal, calculada al milímetro, para no comprometerse con nada concreto y poder salir de la sala sin una declaración que le costara caro. Y ahí está el segundo golpe de hipocresía que tiene a tanta gente furiosa esta semana. Porque Kenia, supuestamente, no hizo eso cuando el entonces presidente cuestionaba al INE. Cuando alguien del otro lado atacaba a esa institución, ella no sacaba el manual del derecho internacional. Sacaba indignación, sacaba moral, sacaba discursos encendidos sobre la democracia y el valor ciudadano. Pero ahora que el que cuestiona al INE es su propio compañero de trinchera, ahora que el que va a pedirle cuentas a los consejeros es Alito Moreno,
el mismo que también supuestamente defendía aquella marcha, de repente la cosa es diferente, muy diferente. Y la pregunta que nadie le pudo esquivar en esa sala fue exactamente esa. ¿Te defines o no? ¿Apoya Kenia López Rabadán lo que hizo Alejandro Moreno o no lo apoya? Porque entre tantos tecnicismos y tantos cada quien tiene derecho, la respuesta nunca llegó. Nunca llegó. Y ese silencio elocuente, ese vacío donde debería haber habido convicción, es el corazón de todo este escándalo. Fíjate bien en lo que esto significa cuando se pone junto con lo anterior, porque el patrón que aparece es imposible de ignorar. Según lo que múltiples usuarios y comunicadores documentaron tras revisar con detalle las grabaciones disponibles, Kenia López Rabadán habría salido en su momento a decir públicamente que quienes atacaban al INE querían robarse al árbitro electoral. Habría calificado de inmoral cualquier intento de presionar a esa institución desde el poder político. Habría dicho que México salió a las calles precisamente para frenar ese tipo de maniobras autoritarias que buscaban debilitar la independencia del organismo. Esas fueron, supuestamente, sus palabras. Palabras con nombre, con fecha, con grabación. Y ahora, frente a la prensa, con una pregunta directa sobre si su partido actuó bien al ir a pedirle al Departamento de Estado norteamericano que investigue y suspenda la visa de consejeros de ese mismo INE que ella defendía, lo que ofreció fue una respuesta envuelta en lenguaje diplomático que no la comprometía con absolutamente nada. Una cosa, cuando el que presiona es el adversario político. Otra cosa, completamente distinta, cuando el que presiona es tu propio equipo, tu propio partido, tu propio dirigente. Así es como funciona la hipocresía en la política mexicana, según todo lo que este episodio mostró. Así, exactamente así. Y aquí no termina la historia, como bien lo sabes. Porque lo que viene ahora es lo que más incomoda, lo que más le pegó a la imagen pública de la senadora, y es lo que más siguió circulando en redes sociales durante los días posteriores al episodio. Hay un detalle específico que varios comunicadores y analistas señalaron al revisar la conferencia y que convierte este episodio en algo mucho más que una simple contradicción pasajera. Según lo que se reportó con bastante detalle, cuando le preguntaron directamente por los consejeros del INE, cuya visa Alito supuestamente habría pedido que se suspendiera, Kenia respondió con algo que sonó a que no sabía quién había presentado la queja ante el gobierno norteamericano. Como si no tuviera información sobre eso. Como si el nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del partido que ella misma representa en el Senado, fuera para ella una novedad en ese momento. Y entonces, de acuerdo con los reportes, la periodista le aclaró con toda claridad que era el PRI, que era Alito, que era el dirigente con el que su partido mantiene una alianza activa. Y la senadora respondió: "Ah, bueno, pues es una decisión del peticionario". Ese bueno que millones de personas que vieron la grabación interpretaron, según los comentarios que se dispararon de inmediato en redes, como uno de los momentos más incómodos que ha dado la política opositora en tiempos recientes. Como si no viviera en el mismo país. Como si el escándalo de Alito yendo a Washington a quejarse del INE no hubiera sido noticia dominante durante varios días consecutivos antes de esa conferencia. En la política mexicana hay un arte muy refinado que se llama hacerse güey. Y lo que supuestamente ocurrió ahí, en esa sala, frente a esas cámaras, parecía exactamente eso. No más que nadie se lo creyó. Nadie. Y lo que viene a continuación es la parte que termina de cerrar el caso de forma definitiva, y es la que más le dolió a la senadora, porque no llegó de un adversario externo, llegó de sus propias palabras usadas como espejo directo en su cara. Hay otro elemento en todo este episodio que, según fuentes que analizaron la conferencia minuto a minuto, resulta imposible de pasar por alto, y es el tono con el que Kenia López Rabadán intentó manejar la situación a lo largo de toda la rueda de prensa. Según lo que se reportó, no fue una respuesta torpe ni improvisada. Fue, supuestamente,
una estrategia deliberada de no comprometerse con nada que pudiera usarse después como evidencia de apoyo o de rechazo a lo que hizo Alito. Esa es la lectura que varios analistas políticos hicieron circular en los días posteriores al episodio. Y si eso es cierto, si lo que ocurrió fue una evasión calculada y no una confusión genuina, entonces lo que queda al descubierto es algo todavía más preocupante que una simple contradicción. Queda al descubierto la lógica con la que una parte de la oposición mexicana opera frente a las instituciones. No como principio, no como convicción, sino como herramienta que se usa o se guarda según quien la necesite en cada momento. Y esto no termina aquí, mis amigos, porque hay más por revelar, y lo que viene es la pieza que termina de armar el rompecabezas completo de lo que supuestamente ocurrió en esa sala. Ahora prepárate, porque aquí viene lo que más circuló, lo que más generó reacciones, y lo que según múltiples reportes, constituye el momento más demoledor de todo el episodio. Según grabaciones que se difundieron de forma masiva, en el momento en que la periodista le recordó a Kenia sus propias declaraciones pasadas sobre el INE, sobre las marchas, sobre la defensa de las instituciones y sobre la inmoralidad de cualquier intento de presionar al árbitro electoral, la senadora supuestamente intentó sostener que su postura actual era perfectamente coherente con lo que siempre había dicho, que ella siempre había defendido al INE, que su posición no había variado en nada fundamental. Y entonces, de acuerdo con lo que trascendió, le mostraron exactamente qué había dicho, sus propias palabras, las mismas que supuestamente pronunció con convicción total en tribuna, las que calificaban de ilegítimo e inmoral cualquier intento de presionar o cuestionar al INE desde el poder político, las que describían ese tipo de maniobras como un ataque directo a la democracia mexicana. Y frente a eso, frente a sus propias palabras convertidas en espejo, lo que vino de Kenia fue intentar matizar, intentar explicar que las situaciones eran distintas, que el contexto era diferente, que el INE no debía convertirse en un censor de lo que se dice en campaña, que el INE no debía definir qué expresiones están permitidas y cuáles no. Y aquí está la trampa, la más grande y la más documentada de todas. Ese argumento, ese exacto argumento sobre el INE como posible censor, es el mismo que el entonces presidente esgrimía cuando la senadora lo atacaba desde tribuna con toda su energía. El mismo argumento, la misma lógica, ahora saliendo de sus propios labios, dirigida en dirección opuesta, para proteger a su propio partido. Esto, de acuerdo con quienes siguieron y analizaron el episodio con detalle, es la revelación que cierra el caso de manera definitiva. Suscríbete a esta plataforma si quieres ver los próximos casos como este, expuestos con la misma profundidad y el mismo rigor, porque hay más en camino y este espacio no va a dejar de contarlos. Cuando alguien usa el argumento de su adversario para defender a su propio equipo, hay algo que queda al descubierto de una forma que no admite explicación ni matiz. Según fuentes que analizaron el episodio con detalle en los días posteriores, lo que Kenia López Rabadán habría terminado argumentando en esa conferencia es que el INE no debe ser un censor, que no debe decidir qué se puede decir en campaña y qué no se puede decir. Un argumento que en abstracto puede tener cierta lógica jurídica, pero que en el contexto específico de todo lo que ella misma dijo años antes, en el contexto de las marchas que aplaudió, de los discursos que pronunció, de las acusaciones que lanzó contra quienes cuestionaban a esa misma institución, ese argumento se convierte en algo muy diferente. Se convierte en la prueba de que la defensa del INE que ella construyó durante años no era una defensa de principios, sino una defensa de conveniencia política. Porque si el argumento era válido cuando lo necesitaba para atacar al adversario, y ahora ese mismo argumento sirve para no comprometerse con lo que hizo su propio partido, entonces el argumento nunca fue sobre la institución. Fue sobre quién tenía el poder en cada momento. Y eso, amigas y amigos, según todo lo que este episodio mostró, con una claridad que no necesita adornos, define con precisión brutal
el estado de la oposición mexicana en este periodo. Los mismos argumentos, usados en direcciones contrarias, según quién los necesite y para qué los necesite. La pregunta que queda en el aire, la que nadie en esa sala pudo responder por ella, es la más incómoda de todas. Y esa pregunta no va a desaparecer. ¿Defendía Kenia López Rabadán al INE porque genuinamente creía en él como institución democrática o lo defendía porque en ese momento específico le convenía políticamente hacerlo? Esa pregunta, según lo que se generó en redes y en espacios de análisis político tras el episodio, es la que miles de mexicanos se están haciendo ahora mismo con toda seriedad. Y la respuesta, aunque ella nunca la dará de forma directa ni explícita, la ofreció sola en esa conferencia sin darse cuenta. Porque cuando el que actúa contra los consejeros del INE es tu propio partido, cuando el que va a Washington a pedir suspensión de visas es tu propio dirigente, de repente, el INE ya no es tan intocable. De repente, aparecen los matices. De repente, cada quien tiene derecho a acudir a las instancias que considere pertinentes. De repente, el argumento que antes era un ataque a la democracia se vuelve un ejercicio legítimo de derechos políticos. Eso, mis amigos, es lo que, según todos los reportes disponibles, quedó registrado ese día con precisión quirúrgica. Y la reacción que desencadenó no fue menor ni pasajera. En redes sociales, de acuerdo con lo que se documentó durante los días siguientes, el episodio generó una ola sostenida de comentarios que rescataban sus declaraciones pasadas y las ponían una junto a la otra, sin edición, sin manipulación, sin contexto adicional necesario. Sus propias palabras de un lado, sus propias palabras del otro, solo el contraste. Y ese contraste, según miles de usuarios que lo difundieron en múltiples plataformas, dice absolutamente todo lo que hace falta saber. Y esto no termina aquí, porque hay más casos exactamente iguales a este, acumulándose en la clase política mexicana. Y este espacio los va a seguir contando uno por uno sin excepción. Suscríbete ahora si no quieres estar ausente la próxima vez que alguien quede así de expuesto frente a sus propias palabras. Las consecuencias de este episodio, de acuerdo con lo que se reportó y analizó en los días siguientes a la conferencia, no fueron únicamente mediáticas ni se limitaron al ciclo de noticias de las siguientes 48 horas. Según algunos análisis políticos que circularon con bastante difusión, el momento habría contribuido a profundizar una percepción que ya existía en amplios sectores de la ciudadanía, que la oposición mexicana carece de una postura coherente y consistente frente al INE, y que sus defensas institucionales son selectivas, activadas cuando convienen políticamente y guardadas en el cajón cuando incomodan a los propios. Que el INE no se toca fue un eslogan útil en su momento, pero que la convicción detrás de ese eslogan era, supuestamente, mucho más frágil de lo que parecía desde las tribunas. Eso, según varios comentaristas políticos que se pronunciaron al respecto con nombres y argumentos propios, genera un daño más profundo y más duradero que cualquier derrota electoral, porque erosiona la credibilidad que es, a final de cuentas, el único recurso real y permanente que tiene una fuerza política cuando está fuera del poder. Si no tienes gobierno, si no tienes presupuesto, si no tienes operadores ni estructura ejecutiva, lo único que te queda frente a la ciudadanía es la confianza. Y cuando esa confianza empieza a fisurarse, cuando la gente comienza a ver que el discurso cambia según la necesidad del momento y según quién sea el protagonista del problema, el daño que se produce es de los que no se reparan con un comunicado bien redactado ni con una rueda de prensa cuidadosamente montada. Lo que supuestamente ocurrió en esa sala, según todo lo que se reportó y documentó, no fue un error de comunicación, ni una tarde mala, ni una pregunta que la agarró fuera de lugar. Fue una decisión consciente de no comprometerse, de no definirse, de esconderse detrás de un lenguaje técnico y jurídico que le permitiera salir de esa sala sin haber dicho nada concreto sobre lo que hizo el dirigente de su propio partido. Y esa decisión
como bien lo sabes, tiene un costo político que se paga en cuotas, no de una sola vez. Porque la gente que la aplaudió cuando defendía al INE desde tribuna con tanta energía y tanta convicción aparente, la misma que salió a las marchas llevando pancartas, la misma que coreó que el INE no se toca y que sintió que había alguien en la clase política que genuinamente lo creía, esa gente también vio la conferencia. También comparó, también recordó lo que había escuchado años antes, y lo que muchos de ellos están diciendo ahora, según lo que se documenta en comentarios y en plataformas digitales donde ese debate siguió vivo durante días, es que se sienten usados, que los movilizaron con una causa que resultó ser selectiva y condicional, que la convicción que veían en ella era real solo cuando el adversario era el de enfrente, pero que cuando el problema venía de adentro, cuando el que actuaba mal era el propio aliado, esa convicción desaparecía sin dejar rastro. Y eso, en términos de credibilidad política de largo plazo, es una herida que no cierra fácil. Y entonces hay una pregunta que vale la pena dejar sobre la mesa antes de cerrar, una pregunta incómoda que este caso planta con una fuerza que no se puede ignorar. ¿En qué momento exacto una institución deja de ser un principio y se convierte en una herramienta desechable? ¿En qué momento preciso el INE no se toca se transforma, sin que nadie lo anuncie formalmente, en pues él tiene derecho a decidir qué solicita? Porque según todo lo que se analizó en este episodio, ese momento tiene nombre, tiene fecha, tiene grabación y tiene sala de prensa. Y la grabación circula. Este tipo de contradicciones no desaparecen con el tiempo ni se diluyen en el siguiente ciclo de noticias. Se quedan, se archivan, se recuperan exactamente cuando más duelen. Y cuando llega la siguiente elección, cuando llega el siguiente discurso institucional, cuando llega la siguiente convocatoria a defender al árbitro electoral, la gente las recuerda con una precisión que los políticos que subestiman a la ciudadanía nunca anticipan. La política tiene mala memoria solo cuando le conviene tenerla. La ciudadanía mexicana, cada vez más conectada, cada vez más documentada, tiene mejor memoria que los políticos que la movilizan y luego esperan que olvide. Y mientras sigan existiendo episodios como este, mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se compra y se vende el discurso político en este país, aquí vamos a seguir documentándolos, exponiendo cada contradicción, cada cita trampa, cada momento en que alguien queda exhibido por sus propias palabras frente a sus propios electores. Suscríbete a este espacio si quieres estar presente la próxima vez que eso ocurra, porque casos como el de Kenia López Rabadán no son, según todo lo que muestran los registros disponibles, la excepción en la política mexicana. Son, lamentablemente, parte del menú habitual que se sirve en tribuna y en conferencia de prensa semana tras semana. Lo que dejó esta historia es sencillo y brutal al mismo tiempo. Una senadora que supuestamente aplaudió marchas masivas, que defendió instituciones con discursos encendidos y que acusó a otros de querer destruir al árbitro electoral, quedó, según todos los reportes y todas las grabaciones disponibles, sin poder responder una pregunta directa sobre si apoyaba que su propio partido hiciera exactamente lo mismo que ella había condenado durante años. Eso es todo, sin adornos, sin complicaciones adicionales. Y eso, en política, vale más que cualquier derrota en las urnas, porque las urnas tienen fecha de vencimiento. La grabación de esa conferencia y las palabras que quedaron registradas en ella ya no la tienen.